Cordial saludo a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Profes Podcast. El día de hoy estamos reunidos con diferentes invitados, con diferentes profes y colegas de todo Colombia. De hecho, todos somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy nos reúne la asignatura de Pedagogías Críticas y Decoloniales. Estaremos conversando algunos minutos acerca de los desarrollos educativos y pedagógicos que desde la historia nos permiten interpelar nuestras dinámicas educativas actuales. Estaremos explorando tres preguntas en las que veremos cómo se desarrollan los sistemas formales de educación en Iberoamérica y en Colombia. Iniciemos conociendo un poquito de nuestros invitados. En primer lugar nos acompaña John. John, bienvenido. Muy buenas noches para todos, compañera Natalie, muchas gracias. Mi experiencia docente viene desde el 2024, donde empiezo a laborar en área multigrado. Actualmente me encuentro trabajando en Marquetalia Caldas, municipio donde yo vivo, en un colegio urbano. Actualmente estoy en grado cuarto, trabajando con niños de grado cuarto. Soy licenciado en educación infantil y actualmente me encuentro cursando la maestría en educación junto a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias a ti, John. Continuamos con Hilary. Hola Natalie, muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro desde Florencia, Caquetá. Actualmente me encuentro desempeñando mi rol como docente de química desde grado cuarto hasta 11 de bachiller desde el año 2024. Muchas gracias, muy interesante tu trayectoria. Claudia, Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Claudia Patricia Arciniegas. Soy licenciada en Pedagogía Infantil, con experiencia de varios años en hogares infantiles con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y hace algunos años me desempeño trabajando con algunas universidades en fortalecimiento de la educación inicial, tanto en la ruralidad como en lo urbano. Muchísimas gracias. gracias. Adriana, ¿qué tienes para contarnos de ti? ¿Quién es Adriana? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariana Hurtado, un gusto. Soy licenciada en Educación Básica. Tengo experiencia con el Instituto de Bienestar Familiar como agente educativa. He trabajado bastantes años en la educación inicial y también con proyectos con el Ministerio de Educación sobre la implementación de la estrategia de la educación inicial. Bueno, gracias a ti por estar en este episodio. En nuestro grupo de invitadas de hoy también tenemos a Angie. Buenas noches, Natalie. Buenas noches para todos. Desde Bucaramanga, Santander. Mi nombre es Angie Susana Madero Ramírez, licenciada en Pedagogía Infantil. Desde el 2019 me desempeño como profesional de acompañamiento para el fortalecimiento a maestras en zonas rurales y urbanas de educación inicial. Actualmente también trabajo con la Secretaría de Educación de Bucaramanga como profesional de acompañamiento en la educación media. Gracias. A ti, gracias por estar con tu experiencia aportando a este episodio de hoy. Bueno, como pueden ver, pues somos un equipo multidisciplinar. De hecho, hay experiencias de muchas latitudes del país. Les cuento que soy licenciada en Filosofía e Historia, trabajo como docente especialmente en instituciones privadas desde hace 16 años. Actualmente me desempeño como docente de bachillerato. Mi asignación académica principal está en las áreas de Filosofía, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. Vamos con la primera pregunta que nos convoca en el episodio de hoy, que consiste en que revisemos un poco quiénes fueron los protagonistas en el surgimiento del sistema formal escolar en Iberoamérica y en Colombia y cuáles eran los intereses de estos actores. En esta parte vamos a contar con el apoyo de John. Un cordial saludo para todos de nuevo. Claro que sí, compañera Natalie. Para empezar a responder esta pregunta, es importante que nos ubiquemos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se pudo ver que tras los procesos de independencia, la idea de nación cobró muchísima fuerza para
garantizar la instrucción pública. Sin embargo, aquí se mantuvo mucho del viejo régimen donde los municipios seguían administrando las escuelas y se usaba lo que era el método lancasteriano, inglés, ¿cierto? Para las clases populares, pues especialmente urbanas, como bien señala Ocebas en 2004, este método iba acompañado de educación cívica, catecismos políticos y fiestas patrias, prestando además también especial atención a la formación y presupuesto para las élites. Hacia finales del siglo, con una economía exportadora, se consolidaron estados liberales que secularizaron la educación y restaron protagonismo a la iglesia, salvo a Colombia y Ecuador. Esto mientras crecía la secundaria pública para las clases medias. Es ahí donde aparece el primer gran protagonista, el Estado. Fueron los estados los que crearon los ministerios e impulsaron la gratuidad y la obligatoriedad y reglamentaron, bueno, la reglamentación, perdón, de la enseñanza privada y pública, fuertemente influenciados por la pedagogía científica de Europa y Estados Unidos, por los congresos pedagógicos de la época. Bueno, el segundo protagonista aquí fue la Iglesia Católica y su herencia colonial. Esto ya que durante la colonia la corona y la Iglesia no competían por el poder, sino que más bien se la repartían, como nos lo hace ver González en el 2024, citado por Del Valle. Bueno, aquí la Iglesia ejercía un rol de tutela sobre los indígenas que funcionó como brazo ejecutor de la conquista. Con el tiempo el clero ganó autoridad para dictar normas sociales, políticas y religiosas, formando la aristocracia y al pueblo para asegurar obediencia por muchas generaciones. De allí surgen tres intereses cruzados muy claros. La iglesia buscaba controlar conciencias y formar una élite a su medida, y la corona necesitaba también legitimidad espiritual y las élites criollas veían en la educación una vía de acceso, de acceso a la educación y de ascenso social. Por eso los conflictos giraron en torno a la secularización, a la resistencia eclesial, al presupuesto estatal y tensión entre el pueblo y lo privado. Para cerrar, Osenbach en 2004 nos recuerda que no podemos pasar por alto la doctrina social de la Iglesia impulsada por León XIII en 1891 y Pío XI en 1931, la cual avivó los reformismos sociales y sirvió como base para varios partidos de inspiración cristiana. Entonces, con esto la compañera Hilary nos va a hablar sobre los siguientes aspectos de este tema. Claro que sí. En tercer lugar están las élites y los maestros. Las élites especialmente bajo la preocupación de formar los nuevos dirigentes de los estados nacionales surgidos de los procesos de independencia, cumplen un rol significativo en el desarrollo de la educación técnica, politécnica y superior. Aquí se aborda el concepto de élite desde la influencia internacional, ya que prevalecen las directrices de misiones extranjeras de Europa y de Estados Unidos para la formación de maestros. Ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, es clara la influencia de la UNESCO sobre Iberoamérica y sobre los países no alineados y su incidencia en cómo estos debían configurarse los sistemas educativos en Latinoamérica, bajo una influencia economicista y desarrollista que sin duda deja bastante relegado el rol del maestro. Sin embargo, durante la Guerra Fría se organizan agremiaciones y sindicatos docentes, junto con algunos avances en el escalafón y el crecimiento de los congresos en pedagogía, que también inciden en el rol del maestro, aunque también mediados por la influencia internacional
de organismos de planificación nacional. Ya para la segunda mitad del siglo XX, la administración educativa en Iberoamérica se descentraliza, pero la planificación y las reformas educativas mantienen una clara influencia de organismos internacionales como la CEPAL, la OEA, la OCDE y la UNESCO, además de sus exigencias del sector privado en torno a la racionalidad, la eficiencia y el apolicitismo. Frente a este influjo internacional y tecnocrático, las únicas alternativas que se mantienen al margen del sistema son propuestas dirigidas a las clases populares, como la de Freire en Brasil y la de Iván en México. Ya por último lugar están los movimientos sociales. En la primera mitad del siglo XX, gracias a la ampliación del derecho al voto, a una clase media más instruida en las ciudades y a la formación de partidos comunistas y socialistas, se favorece el avance hacia el Estado social de derecho con la presión del pueblo para un mayor acceso al sistema escolar. Sin embargo, este incremento se da sobre todo en las ciudades con grandes desigualdades en toda Latinoamérica, un proceso más lento en las zonas rurales. Aquí el autor Ossenbach destaca que la importancia de la Revolución Mexicana en la apertura de políticas sociales y educativas, en la resistencia de la población indígena que abre debate entre la castellanización y la defensa de las lenguas maternas e indígenas. En los años 70 hay un crecimiento significativo de los movimientos estudiantiles universitarios en busca de autonomía, sin embargo, con grandes contradicciones frente a las dictaduras que se instalan en ese mismo periodo. En la segunda mitad del siglo XX se consolidan gremios y sindicatos de maestros en Latinoamérica, con algunos avances en el establecimiento de su escalafón. Sin embargo, las reformas en el establecimiento de esas décadas limitan el rol de los movimientos sociales, priorizando la lógica economicista y dejando bastante relegada la participación docente en las decisiones educativas. En el caso de España y Portugal, una vez terminan sus largas dictaduras en los años 70, ambos países ingresan a la Comunidad Económica Europea, lo que los obliga a reformar su educación para homologarla con la del resto de Europa. Como resultado, el protagonismo real de los maestros en toda Iberoamérica termina siendo un poco limitado. Bueno, lo que ustedes nos comparten, pues nos hace ver, pues cómo este mundo educativo que habitamos en el siglo XXI, pues corresponde a un proceso amplísimo. Me gusta mucho la forma en la que, pues ustedes nos los acaban de presentar y todo este bagaje histórico, pues me da el punto de partida para la pregunta número 2 de hoy, la cual es qué mecanismos de resistencia y de reinterpretación se dan aquí en Latinoamérica y en Colombia, pues a la luz de cómo actuaron estos autores a lo largo de todo el siglo XX y bueno, eso cómo incide también en nuestra configuración actual. Para esto quiero apoyarme en un libro muy interesante que se llama Pedagogías Críticas de Mauricio Maldonado. En el año 2008 hay un capítulo en particular que se llama El desencanto y la acción crítica en Europa. Porque resulta que justamente en la segunda mitad del siglo XX hay una escuela filosófica alemana, que es la Escuela de Frankfurt, que sirve de punto de partida para cuestionar todos los intereses que John y Hillary nos acaban, los intereses de los actores que Hillary y John nos acaban de plantear. Maldonado toma como punto de partida a Horkheimer en 1947 y como punto de llegada a Foucault en 1978. Toma toda su teoría crítica en la que estos dos autores, ¿qué hacen? Cuestionar esa sociedad moderna de la segunda mitad del siglo XX, en la que justamente
Toda esta idea de razón técnica, de razón instrumental, de positivismo, de ciencia, hace que ese sujeto de la segunda mitad del siglo XX sea un sujeto controlable, sea un sujeto maleable. Adicional, Maldonado también presenta cómo Michel Foucault considera que nuestras sociedades modernas están configuradas bajo discursos, bajo verdades que determinan lo que los sujetos piensan, la forma en la que los sujetos actúan, la forma en la que los sujetos viven, y esto hace una invitación a, oiga, hay que liberar el sujeto, porque por supuesto todos estos mecanismos de control permean las escuelas y permean la educación. Así que todo este bagaje filosófico europeo pues va a incidir, por supuesto, aquí en Latinoamérica, aunque Hilary nos cuenta que pues la UNESCO, la OCDE tienen mucha influencia. Sin embargo, hay cuatro mecanismos muy interesantes que Claudia los tiene muy claros y nos los va a compartir. Claro que sí, Natalie. Y en Colombia la educación ha cambiado gracias a distintos mecanismos de reinterpretación que respondieron a las necesidades sociales y políticas de cada época. El primero fue el debate entre liberales y conservadores sobre la libertad de enseñanza en el siglo XIX. Mientras los liberales buscaban reducir el control de la Iglesia sobre la educación, los conservadores defendían que la Iglesia y el Estado mantuvieran ese protagonismo. Este conflicto marcó la construcción del sistema educativo colombiano. Sin embargo, el Estado asumió de manera tardía su papel como garante del derecho a la educación, lo que retrasó una educación más inclusiva y menos confesional. El segundo mecanismo fue Radio Sutatensa, creada en 1947 por el sacerdote José Joaquín Salcedo. A través de la radio, llevó educación a las comunidades campesinas que no tenían acceso a las escuelas tradicionales, convirtiéndose en una alternativa innovadora para la época. El tercer mecanismo fue la llegada en la década de 1960 de la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, corrientes que promovieron una educación orientada a la justicia social, la reflexión crítica y la transformación de las condiciones y de desigualdad en América Latina. Y por último, el cuarto mecanismo, la escuela nueva o escuela activa, surgió como una alternativa a la educación tradicional, proponiendo un aprendizaje centrado en el estudiante, basado en los avances de las ciencias humanas y en una participación más activa dentro del proceso educativo. Por supuesto, Claudia, sin duda esos cuatro mecanismos que tú acabas de mencionar son unos ejemplos muy interesantes de reinterpretación aquí en Latinoamérica, de ese legado de la Escuela de Frankfurt por pensar un nuevo sujeto, sobre todo un sujeto muy liberal. Para mí el favorito de los cuatro que tú mencionaste, pues es el ejemplo con ADN colombiano, Radio Sutatensa, que tiene un alcance increíble a nivel popular y sobre todo a nivel rural. Con este punto vamos a la siguiente y última pregunta. Creo que tu experiencia como profesional de acompañamiento, Adriana, tanto en educación inicial, incluso en educación media, nos permite abordar cómo podemos usar todo este conocimiento y este recorrido histórico que acabamos de hacer juntos para diseñar políticas más democráticas, inclusivas y sostenibles. Muchas gracias, Natalie. Hemos hecho un barrido histórico del desarrollo de los sistemas educativos en la Iberoamericana, siguiendo a Oshasha. Luego observamos un desencanto sobre la visión moderna del sujeto, que inicia la acción crítica de Europa a través de la teoría crítica social y su reinterpretación en Latinoamérica a partir de Maldonado. Y finalmente, un breve análisis histórico de la educación en Colombia según Pérez, Vargas e Idarraga. De conformidad con todo este conocimiento histórico, consideramos que se pueden diseñar políticas en la educación más democráticas, inclusivas y sostenibles de la siguiente manera. Primero, la globalización del siglo XXI. Empuja a las instituciones hacia currículos empresariales y técnicos orientados a la competitividad. Sin embargo, la competitividad no debe llevarse al olvido la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social,
la sostenibilidad ambiental, la democracia y la paz. Según Guerrero, 2004, citado en Pérez Vargas y Guitarraga, 2019. Otro punto sería la tecnología educativa. No debería entenderse como mera reestructuración de herramientas, sino como una articulación que abre escenarios que funcionan multidireccionalmente, de la apertura humana a la alteralidad. Según Moncada y Sánchez, 2018, citado en Pérez, Vargas y Darraga, 2019. Compañeros, a su vez consideramos que es desafiante diseñar políticas educativas desde la historia, porque descolonizar implica reconocer que ni la Iglesia, ni los partidos, ni los organismos internacionales han sido neutrales, y que las políticas futuras deben partir de ese reconocimiento para no repetir esa misma imposición vertical. Con esto queremos decir que, más que proponer estrategias y mecanismos específicos, no nos queda más que interpelar a quienes escuchan en este podcast con las siguientes preguntas. ¿Cómo construir alternativas educativas con las comunidades y no solo para ellas, de manera que equilibre equidad entre lo rural y lo urbano? ¿Cómo intentó hacerlo su tanteza sin repetir ese mismo gesto vertical? En ese caso venía envuelto en el dogma católico. Si con base a Foucault, la verdad que circula entre las escuelas no es neutral, sino el resultado de reglas construidas desde afuera. ¿Cómo podemos construir políticas educativas más democráticas, inclusivas y sostenibles sin caer en la misma trampa, imponer una verdad sobre lo que es correcto? Esta vez en nombre de una pedagogía crítica y decolonial. Bueno, creo que ha sido una experiencia increíble el episodio de hoy, ver cómo toda esta historia impacta en la actualidad. Obviamente hay caminos muy grandes para hacer ese giro de colonial, obviamente de una forma sana. Les agradezco muchísimo su tiempo, el haber estado hoy reunidos tratando de combinar la historia, la teoría, la conceptualización con nuestra experiencia. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera compartir algo. Gracias, Natalie y compañeros, por este espacio tan enriquecedor. Claro que sí. Así es. Y bueno, hasta un próximo episodio.